Bueno, hermanos, como les decía, me han encomendado la tarea de dar una enseñanza en el Día de Madres. Y quiero empezar diciendo, como decía hace un momento el pastor, es plan de Dios crear a la mujer. Fue el plan de Dios permitir que ella colaborara con dar vida, ¿sí? Dios permitió que la mujer tuviese esa capacidad de tener a ese hijo en el vientre, ese ser que Él formó en el vientre o que forma en el vientre de cada mujer. Y ella ha colaborado desde el momento de la fecundación en el cuidado y en el desarrollo de esa criatura que ha puesto Dios en su vientre. Y esto es algo realmente maravilloso. Quiero que pensemos un momento antes de ir a la palabra en ese proceso que dura 9 meses y que nosotros como papás, sobre todo cuando es el primero, queremos que llegue y estamos alegres y estamos expectantes con tener a nuestro hijo, y así sea el quinto lo recibe uno con la misma alegría, el mismo amor, ¿verdad? Pero está uno expectante con ver ese momento en el cual nos entregan a nuestro hijo. Pero hay una tarea muy compleja. Ellas empiezan a tener cambios hormonales, empiezan a tener cambios físicos y empieza para ellas un proceso difícil que a veces nosotros ignoramos, que a veces nosotros no comprendemos y llegamos a casa y pensamos, no, está enojada, pero es que hay un proceso que está haciendo cambios en su vida, ¿verdad? En esos 9 meses es complejo y llega el momento del parto y no lo podemos describir totalmente nosotros, los hijos o los hombres, pero quienes han dado a luz saben que es un momento difícil, de mucho dolor. Cuando el parto es natural, hay mucho dolor. Es un sufrimiento, es un pujar, es algo que dicen que sienten que se les va hasta la vida, ¿verdad? Pero este dolor pasa cuando nace el bebé, pero sobre todo cuando ellas escuchan un sonido armónico, un sonido que alimenta y que hace olvidar el dolor, y es el llanto de su bebé. Lo logré, lo que Dios me dio está ahí, y eso hace olvidar por un momento ese dolor terrible, ese dolor que muchas antes se ha dado morir en ese momento, el dolor del dolor tan fuerte al tener a su hijo. Pero miren lo maravilloso, la vida transforma, la vida da alegría a esa mujer. Y luego empieza un proceso en el cual ellas empiezan a identificar a sus hijos de una manera tan increíble. Ellas saben, aún están durmiendo, saben, y tienen o Dios les lleva a agudizar sus sentidos y su oído de una manera tan hermosa que ellas aún saben si su hijo está durmiendo en paz o no con la respiración de su hijo. Es maravilloso. Ellas son las que saben cuando él tiene hambre, cuando está incómodo por calor, por frío, cuando está mojado. Ellas son las que saben. Yo veía a mi esposa, el niño tiene esto, ¿cómo sabe? Pero es sencillamente ese idioma de amor entre la mamá y su bebé. Y eso empieza a crear un vínculo maravilloso. Ese vínculo a veces sentimos nosotros hasta celos, de verdad, pero ¿por qué es tan especial con ella? ¿Y qué pasa conmigo? Pero sencillamente porque ese vínculo empezó en el momento de la fecundación, ese cuidado empezó ahí, y luego poco a poco ella se fue afianzando y él se fue afianzando a ese amor, ¿verdad? Entonces, es dar gracias a Dios por ustedes, mujeres. Gracias a Dios porque fueron ustedes las que Dios escogió para dar vida, para que se multiplicase la creación de Dios. Entonces, hoy es un día en el cual honramos a ustedes, mujeres, y estaremos siempre comprometidos con el Señor y con ustedes de orar para que Dios les dé sabiduría, para que Dios las cuide, para que ese amor que ustedes transmiten a sus hijos se vea reflejado en ellos toda la vida, ¿verdad? Quiero mencionar que ese amor que nació en el vientre de esta mujer, ese amor por ese hijo, llega hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Es maravilloso. ¿Cuántos de nosotros, ya casados, también con hijos, llegamos a casa de mamá? ¿Cuántos nos ha pasado? Y ella
maravillosamente interpreta en nuestro caminar, en nuestro rostro qué está pasando. ¿Cuántos de nosotros llegamos cansados y escuchamos una palabra de refrigerio, de ánimo? ¿Cuántos llegamos cargados y escuchamos un consejo de mamá? Eso es algo maravilloso. Y eso es algo que sencillamente fue un don de Dios. Un don que Dios puso en las mujeres. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer el estudio en el día de hoy. He titulado esta enseñanza El corazón de una madre que honra a Dios. Y está basado en Proverbios 31, 28, 30. Pero quiero antes de esto leer Génesis 1, 27, 28. Dice la palabra en Génesis 1, 27, 28 de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, ¿qué podemos notar en esta fracción de la palabra? Que fue plan de Dios crear a la mujer y al hombre para multiplicar la tierra. Pero fue Dios el que diseñó el matrimonio y diseñó a la mujer para dar vida, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, podemos ver el por qué la mujer es tan diferente al hombre. El por qué la mujer tiene esa capacidad de amar y de perdonar más fácil que nosotros los hombres. ¿Por qué la mujer es capaz de ir más allá por sus hijos que incluso los hombres, que los papás? ¿Verdad? ¿Por qué la mujer o la mamá, mientras el hombre cansado del trabajo, a veces también como pretexto, nos acostamos y el niño lloró, el niño está enfermito y la que está ahí es la mamá? Afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy el hombre es más consciente. Y hoy el hombre quiere aportar y quiere ayudar más en casa y quiere ayudar más con los hijos. Pero anteriormente la mujer era la que tenía que hacer todo, la que tenía que bañar al niño, la que tenía que darle de comer. Hoy el hombre ha tomado un poco más de conciencia. Bueno, vamos a leer Génesis 3:20. Por favor, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Desde el comienzo de las Sagradas Escrituras estamos viendo el plan de Dios para la mujer, madre de los seres vivientes. Es a ella que Dios le encomienda esa labor maravillosa, dura, difícil, de ser madre, de levantar hijos con propósitos divinos. La función no solamente de una madre no solamente es levantarlo, darle de comer, cuidarlo, mandarlo al colegio, mandarlo a la universidad, prepararlo para ciertas cosas. La función va mucho más allá y ahora más adelante la vamos a ver. La función principal es levantar hijos que puedan entender quién es Dios, que comprendan quién es Cristo, que comprendan su plan redentor en la cruz y que ellos puedan vivir luego para Cristo, que ellos puedan ser testimonios del amor de Dios, que ellos puedan vivir, moverse y ser en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Fácil la tarea? ¿Qué opinan? Compleja, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a Proverbios 31, 28, 30. Dice de la siguiente manera, y se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Este proverbio nos está hablando de una mujer temerosa de Dios, diligente, amorosa, apasionada por su trabajo de madre y comprometida con Dios precisamente en llevar a sus hijos a vivir para el Señor. El primer punto es el plan de Dios y me adelanté a ese, que era el Génesis 3:20 y Génesis 1:27, 28, pero me quise adelantar para que podamos entender que no es casualidad que sea la mujer, que no fue capricho de que fuera la mujer, es el plan de Dios. El hogar, la familia, el matrimonio fue establecido por Dios desde el momento en que Él creó al hombre y creó a la mujer.
Allí en Génesis 1, 27, 28 podemos ver, fue propósito de Dios crear la familia. Y fue propósito de Dios que se multiplicaran. Pero también es propósito de Dios que se multipliquen para que puedan vivir para Él, en Él, y que puedan, precisamente viviendo en Él, puedan enseñar a otros quién es Cristo y cómo vivir en Cristo. Ese es el propósito fundamental. Vamos a ver las características de una madre que honra al Señor. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una característica de una mujer que honra a Dios se ve en que es temerosa a Dios, se ve en que es diligente en buscar a Dios, se ve en diligente, se nota la diligencia en el estudio de la palabra, en la oración, en el querer conocer más al Señor, en el moldear su vida y su carácter a la voluntad de Cristo. Y es sabia, entendida en el momento en que empieza también a transmitir enseñanzas y empieza a trabajar en el crecimiento espiritual de su esposo y de sus hijos. Volvemos al versículo 30 de Proverbios 31, 28. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y hoy es un día precisamente en el cual honramos a esas mujeres comprometidas, a esas mujeres sabias, a esas mujeres temerosas de Dios, que silenciosamente, a veces con sufrimiento, están trabajando, sacando unas familias. Silenciosamente van a la presencia del Señor en oración y claman fervientemente por su esposo y por sus hijos. Esa es la mujer sabia, esa es la mujer llena de sabiduría, esa es verdaderamente la mujer que teme a Dios. Otra característica de la madre que honra al Señor la podemos notar en que es una mujer trabajadora y diligente. Proverbios 31, 13 al 16 dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Y raciona a sus criados. Considera la heredad y la compra. Planta viña de fruto de sus manos. Colosenses 3:26. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón y como para el Señor y no para los hombres. Nosotros, quienes tenemos la enorme bendición de tener a nuestro lado a una esposa, a una madre que conoce a Cristo y que vive para Cristo, podemos notar esa característica. Son diligentes, no ahorran esfuerzos por mantener un hogar adecuado para cuando lleguen sus hijos de la universidad, del colegio, cuando llegue su esposo, encuentren las cosas como en orden, para que haya una armonía en el hogar. Hoy, lamentablemente, por las condiciones socioeconómicas, han cambiado mucho la manera de accionar en las mujeres porque han tenido que salir a trabajar para ayudar económicamente. Y de cierta manera ha habido un descuido en el hogar, ha habido un descuido en la educación de sus hijos porque lo está cuidando la señora que contratamos, porque lo tenemos que dejar a muy temprana edad en un jardín, y entonces eso hace que se descuide un poco la labor. Pero aquella mujer diligente, temerosa de Dios, entiende que tiene un trabajo que hacer, y a pesar de que tenga que trabajar, la vemos esforzadas, a veces hasta tarde, a veces mientras nosotros llegamos cansados, como decía el pastor unos días atrás, y llegamos a ver televisión, porque yo trabajé todo el día, yo quiero descansar, ellas siguen ahí en la labor que muchas veces de una manera irracional permitimos que la hagan solamente ellas. ¿No es también nuestro compromiso como hombres, como hijos, de colaborar con esa labor que hacen esa madre y esa esposa?
Estamos llamados a ser uno solo. Desde el momento en que aceptamos, sí, Señor, estaré con ella en las buenas, en las malas, en la adversidad, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Desde ese momento nos unimos y somos uno solo. Y desde ese momento podemos entender que si ella trabaja, yo trabajo, pues también mi compromiso es estar ahí, colaborando con los quehaceres de la casa. Tiempos atrás, gracias a Dios, el hombre lo enmarcaban solamente para ciertas funciones y el hombre no podía meterse a la cocina, el hombre no podía hacer quehaceres de la casa porque no, esa es la labor de las mujeres. El hombre sale a trabajar y provee y pare de contar. Afortunadamente hemos cambiado, pues la sociedad ha venido cambiando como ese pensar de las cosas, podemos llamar como buenas, que de los cambios, de los últimos cambios de esta sociedad. Ahora vemos a los hombres también ayudando. Pero la palabra nos enseña que si somos uno solo, la responsabilidad, los deberes son los mismos. Si el Señor permitió que mi esposa me diera un hijo, yo tengo el compromiso de estar hombro a hombro con ella, trabajando para proveer y trabajando para proveer también espiritualmente para nuestros hijos. Esto es una labor de los dos. Afortunadamente, vuelvo y le repito, Dios las creó a ellas diferentes. Y muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, sí que nos dan ejemplo de compromiso, de pasión por el hogar, por los hijos, por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellas aplican Colosenses 3:23. Ellas lo hacen para el Señor. Ellas soportan al esposo honrando al Señor, honrando el compromiso. Ellas cuidan a sus hijos, dan hasta la vida por sus hijos y lo hacen con excelencia, porque en ellos están honrando al Señor y están dando gracias por haberle permitido ser madres. Hoy, mujeres, damos nosotros los hombres gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Quienes somos papás y nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, podemos ver que primero que todo fue voluntad divina y segundo, damos gracias porque fue a través de nuestra esposa que tenemos esa bendición. Otra característica, tiene fortaleza espiritual. 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí 1 de Timoteo, del versículo 3, 4 y 5, el apóstol Pablo está hablando de la diligencia que debemos tener con lo que escuchamos, con cada mensaje que escuchamos. Y está hablando de que debemos filtrar los mensajes y sacar lo que realmente es bueno. Eso edifica nuestra vida, eso hace que tengamos una fortaleza espiritual. Aquí lo está diciendo, pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Los versículos anteriores, de tener cuidado con lo que escuchamos, con las predicaciones que escuchamos, tener cuidado con lo que vemos, filtrarlo. Y dice, pues el propósito de este mandamiento, esos mandamientos es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nosotros realmente escudriñamos la palabra, cuando realmente escuchamos un mensaje que nos anima y que entendemos que está conforme a lo que Dios quiere, entonces eso nos va a hacer crecer espiritualmente y nos va a llevar a ser intencionales en vivir esa palabra, que eso es lo importante. No solamente decir qué hermoso mensaje, esta palabra es de parte de Dios, una palabra clara, concisa, pero ¿qué? Para ahí. No, señores, ahí viene el propósito de coger esa palabra, traerla a mi vida, no con fe fingida, sino con una conciencia de que es la palabra enviada por el Señor para que yo pueda vivir conforme a su voluntad, para que yo pueda crecer en Él, para que yo pueda entender su propósito y yo pueda, primero que todo, a mi esposa, a mis hijos, y estoy hablando de los hombres, y a las mujeres, a su esposa, a sus hijos, yo pueda transmitirles el mensaje restaurador de Cristo. Y yo pueda transmitirles lo importante de conocerle, de amarle y de vivir para Él. No solamente conocerle. Muchos conocen a Cristo o dicen conocer. Muchos dicen ser cristianos, pero la fe
realmente no fingida es cuando intencionalmente busco la palabra, intencionalmente voy a Él, intencionalmente quiero conocerlo. Y cuando lo conozco me enamoro de Él, y cuando lo conozco entonces quiero vivir como Él vivió. La palabra dice que debemos ser santos porque Cristo es santo, ¿verdad? La palabra dice que en Él debemos vivir, movernos y ser. ¿Cómo vamos a vivir o a movernos si no le conocemos? Decir cristiano, decir soy cristiano porque voy a la iglesia, sencillamente no tiene sentido. De ser cristiano es cuando yo lo conozco a Él, cuando yo lo amo a Él y cuando yo puedo dejar todo por Él. La palabra dice que en Él lo tenemos todo, que Él es el todo y en todo para nosotros, ¿verdad? Bueno, la mujer que tiene fortaleza espiritual es una mujer de influencia en su hogar, una mujer que influye en sus hijos, una mujer que influye en su esposo, una mujer que influye en la iglesia. Esa es la mujer que tiene fortaleza espiritual, aquella que no tiene una fe fingida, aquella que realmente vive para el Señor, que ha entendido su propósito y su rol como madre y como esposa y como miembro de una comunidad en la fe. Otra característica es una mujer de oración. La tarea de ser madre, de ser esposa, realmente, si se quiere hacer como Dios necesita o como Dios exige, se necesita la oración. El estudio de la palabra acompañado de oración. Porque sí que hay problemas en los hogares. Aún en los hogares que venimos a la iglesia, hay conflictos, ¿verdad? Todo no está bien en casa. Que me diga, hermano, todo está bien, no se lo puedo creer. Hay cosas que debemos mejorar y hay conflictos en el hogar. Y solamente se pueden ir solucionando estudiando la palabra, conectados, tomados día a día de esa maravillosa bendición de tener al Espíritu Santo, ir a la palabra y estar orando constantemente. ¿Quién puede identificar los problemas del hogar si no soy yo, de mi hogar? ¿Será que alguno de ustedes puede identificar totalmente los problemas que hay en mi hogar? ¿Los problemas que tengo? Solamente el Señor y yo que los estoy viviendo. Y a veces yo que los estoy viviendo hago como omiso, como un caso omiso a ese problema. Y entonces no esperemos y las cosas van a fluir y todo va a cambiar. Pero resulta que el Señor nos dio una de las herramientas más hermosas que tenemos y es la palabra acompañada de la oración. Vamos a conocer a una mujer que entendió el poder de Dios obrando en su vida a través de una oración. Hay quienes dicen, la oración tiene poder. Poder tiene, y hay que dejarlo claro, poder tiene quien escucha la oración. La oración es una herramienta que Dios nos dio, pero quien tiene el poder para darnos o no darnos es el Señor. Amén. Dice la palabra en 1 Samuel 1, 9, 15. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Creo que todos hemos escuchado esa historia alguna vez, la hemos leído y nos la han predicado muchas veces. Esta mujer no tenía hijos y se veía afectada por no tenerlos. Se sentía despreciada, sentía la necesidad de tener un hijo, pero Dios en su voluntad no había permitido que esto sucediera. Ella hace uso de esa maravillosa herramienta que Dios nos ha dado, de la oración, y va allí al templo, una oración cualquiera. Esta fue una oración que nace de lo más profundo de su ser, una oración en la cual ella desgarró su corazón en la presencia del Señor y clamó de tal manera que Elí pensó que estaba ebria, estaba tan concentrada, estaba allí disfrutando en ese deleite, entendiendo que el Señor la escuchaba, estaba allí postrada clamando a Dios por una petición, quería tener un hijo. Y ella en fe dice: Señor, cuando me lo des, lo voy a consagrar a ti. Y hace un voto al Señor. ¿Y qué vemos nosotros? A su tiempo el Señor respondió a esa oración. A su tiempo. Fue la voluntad de Dios dar una respuesta positiva para esta mujer. Un hijo. Lo tuvo en su vientre 9 meses. Lo tuvo en sus brazos. Escuchó esa melodía maravillosa de su llanto. Luego su risa, su caminar. Mujeres, y hombres que somos padres, no nos vamos enamorando más y más de nuestros hijos a medida que da una sonrisa, a medida que da su primera palabra, a la medida en que da sus primeros pasos. ¿Verdad que sí? ¿Cree usted, hermano, que fue fácil para esta mujer Ana entregar a su hijo Samuel? ¿Será fácil? Pero esta mujer hizo un compromiso con Dios y lo cumplió. Y ese hombre fue un hombre de bendición para esta tierra, ¿verdad? Podemos estudiar a Samuel y podemos ver un hombre de Dios, un hombre ejemplar para nosotros. ¿Por qué quise tocar el tema de Ana? Podemos ver otros ejemplos de lo que fue perseverancia, lo que fue un buen trabajo como Loida y Eunice, abuelas y madre de Timoteo, ¿verdad? Que hace referencia al apóstol Pablo en primera y segunda de Timoteo. ¿Por qué hago referencia hoy de una manera especial en la oración de una madre? A veces se presentan problemas tan difíciles con nuestra pareja, hablando de la mujer, con la pareja, con el esposo, difíciles con los hijos. A veces ellas llegan primero, conocen el Evangelio, se entregan primero y empiezan a vivir primero para el Señor, y el hombre no quiere nada. Y ellas andan atribuladas, y ellas vienen a la iglesia y uno percibe a veces tristeza en ellas, porque no está su pareja, porque su hijo que venía a la iglesia se volvió rebelde y no quiere nada, porque sus hijos no quieren seguir a Cristo, a pesar del ejemplo, del trabajo, del papá y de la mamá. Esto es complejo, sobre todo para la mamá, ¿verdad? Ana nos da un ejemplo de cómo clamar. Ana nos muestra de qué debemos hacer. Orar, tener fe y esperar. ¿Será que cuando Ana se postró allí estaba convencida y segura, así me lo va a dar? Yo pienso que Ana como mujer conocedora de Dios sabía que era según la voluntad de Dios, si Él quería o no quería, ¿verdad? Hace unos años atrás, por una circunstancia difícil, un problema que hubo hace muchos años,
habíamos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y asistí a una iglesia y por una situación que se presentó, dije no más. Tomé la decisión de no más porque dije esto es un engaño, es una farsa, es una manipulación, es un mundo de cosas. Tomé esa decisión. Quien ha estado en el discipulado conmigo les comenté y ellos entienden qué pasó, ¿verdad, Juan Carlos? Y tomé esa decisión. Pasaron meses, y yo no quería nada con el Señor, nada que tuviera que ver con la iglesia, con el Evangelio. Y yo iba a casa de mi madre todas las semanas. Y ella oraba y ella me predicaba y me decía, hijo, mira, vuelva, el Señor no tiene la culpa. Y me explicaba a tal punto que un día enojado le dije, mamá, si vuelves a insistir, no vuelvo a tu casa. No vuelvo por acá, mamá. Saque ese tema y estaré visitándola. Ella se cayó por un tiempo. Cuando me despedí me dijo, el amor de madre no me va a permitir silenciar mis labios. Si no quieres volver, no vuelvas. Pero mientras vengas a mi casa, escucharás palabra del Señor y la petición de que te arrepientas y vuelva a Cristo. Pasó el tiempo. Un día cualquiera llegué a su casa a la hora de la comida. No hay mejor plato, no hay plato más exquisito que el que comemos en la casa de nuestra madre. Es verdad. ¿Sabe por qué? Porque va sazonado con el amor de madre. ¿Verdad? Llegué ese día a la casa de mi mamá. Ella salía para la iglesia, se devolvió, me sirvió algo de comer, compartió conmigo un momento. Ese día no me dijo nada. Y de un momento a otro se despidió. Yo le dije, mamá, un momento, espéreme, yo la acompaño a la iglesia. Yo voy. En su tiempo, ¿cuántas veces oró mamá por mí? No tengo ni idea. ¿Cómo lo hacía? No tengo ni idea. Lo único que sé es que esa oración estaba acompañada de fe, de esperanza, de convicción, sobre todo de amor. Y se dio. Cuando le dije, voy a ir con usted, mamá, subió a su cuarto y cuando bajó con esto en la mano. Por esto tiene un doble valor, el espiritual porque es la palabra de Dios y el valor de fe, de convicción de una madre. Me lo regaló y dice el título, pues la dedicación para Miguel, su mami. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me dijo, por mucho tiempo has rehusado, has sido rebelde, pero un día amarás tanto a Dios y a esta palabra que la hablarás constantemente, la predicarás. Hoy hago honor a mi madre. ¿Por qué quise tocar este tema? Ustedes dirán, el hermano se muestra, está mostrando a la mamá. No, hermanos, estoy mostrando al Dios que escucha la oración, a ese Dios poderoso y maravilloso que en su tiempo da respuesta, a ese Dios maravilloso que creó a una madre y le dio unos dones especiales para aguantar, ¿verdad? ¿Por qué he querido tocar este tema, hermanos? Hace unos días estábamos en oración y café, estaba reemplazando al hermano Ricardo. Y mi petición era, yo quiero que mis hijos también estén acá. Hay unos que no vienen a la iglesia porque no están en la ciudad. Y otros porque sencillamente no han querido en este momento. Y lo expresé a una hermana de la iglesia. ¿Qué me dijo ella? Hermano, usted sufre por eso. Pero usted no sabe cuánto sufro yo cuando lo veo entrar a usted con su esposa cogido de la mano. Y mi esposo
rehúsa totalmente venir a la iglesia. Una madre, una esposa, tiene diferentes maneras de sufrir, tiene problemas, porque el sueño de ellas, cuando conocen el Evangelio, cuando viven para Cristo, cuando han entendido el plan de Dios, es que su pareja y sus hijos estén en la iglesia. Y más que estén en la iglesia, es que vivan para el Señor, que le conozcan, que le amen y que vivan para Él. Ese día sentí vergüenza con mi hermana, porque no veía lo que ya estaba sufriendo. Hermanos, lo que quiero exponer en este momento es sencillamente para hombres, para mujeres que tenemos la pareja, que tenemos los hijos. Debemos tener fe, perseverancia. La duda no puede estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos tener la convicción de que Dios escuchará nuestras oraciones y movernos en fe. ¿Sabe que la fe no es decir sencillamente tengo fe? Es movernos en fe. Es manifestarle a Dios, te estoy orando, estoy clamando por mi hijo, estoy clamando por mi pareja, Señor, pero tengo fe y voy a dar un paso de fe, entendiendo que tú lo harás a tu tiempo. Esta Biblia es producto de la fe en un Dios que escucha la oración. Esta Biblia fue comprada cuando el hijo no quería nada. Y fue un gesto de obediencia y de fe que le manifestó mi madre al Señor. La compro porque un día mi hijo la usará. La compro porque un día mi hijo la escudriñará, te conocerá y te amará y vivirá para ti. Esa es la fe, hermanos. Si tu esposo no está, si tu hijo no está, si tu hijo es rebelde, ten paciencia, espera en el Señor, pero no dejes de orar, no dejes de creer. Dios jamás menospreciará el corazón de una madre dolido. Cada lágrima que tu mujer, que tu madre has derramado por tu hijo, por tu esposo, por tus hermanos, aún por la misma iglesia, Dios la ha visto. Ten fe, persiste, espera en el tiempo del Señor y de seguro Él obrará en su tiempo. A veces el problema es que queremos que el resultado sea ya. Oramos al Señor y queremos que al otro día nuestro hijo o nuestra pareja esté en la iglesia y renuncie a todo de una vez y ya esté viviendo y ya esté predicando y ya esté haciendo muchas cosas. Pero todo, hermanos, es en el tiempo de Dios. Absolutamente todo en el tiempo de Dios. La fe y la esperanza, mis hermanas. La fe y la esperanza, mis hermanos. Porque cuántos de los hombres que han venido a la iglesia también han esperado que sus hijos o que su esposa venga y esté con ellos. Cuando conocemos a Dios, cuando vivimos en Cristo, también sufrimos como ellas, porque la pareja no está o porque nuestros hijos no están. Esto es un dolor que nos une. Fe y esperanza, perseverancia en la oración, que si no llegan, eso no nos desanime, mis hermanos. Todo en el tiempo del Señor. El Señor en su sabiduría nos lleva a esperar. Dejemos un poco a veces la cantaleta, un poco el querer llevarlos a la brava. Si traes a tu esposo o a tu esposa a la brava, estará ahí contigo, pero su mente está en otro lugar. Su corazón no será abierto. Él vendrá en el día en que Dios toque su corazón, en el día estipulado por el Señor. Mientras tanto, no desfallezcamos, hermanos. Oremos fervientemente. Sigamos creciendo espiritualmente, porque cuando ellos regresen, necesitan un papá y una mamá consolidados en Cristo Jesús. Necesitan una persona llena del Espíritu de Dios, con la firmeza para poderlos encaminar
con el propósito que Dios los trajo a este mundo, mis hermanos. Mientras vienen, preparémonos. Mientras tu esposo viene, mujer, prepárate, prepárate. Deja la cantaleta, deja de decirle, ¿qué pasa? No vienes. No lo acoses. Ora al Señor. Si tu hijo no viene, si tu hijo es rebelde, ora al Señor. Y mientras, te repito, prepárate para que tu hijo día a día vea en ti a Cristo. Para que tu hijo día a día vea en ti un hombre de Dios y quiera caminar como tú estás caminando, mujer o hombre. ¿Qué más podemos hacer, mis hermanos? ¿Qué más podemos hacer? Clamar a Dios, esperar en Él y prepararnos en Él, crecer en Él. A eso estamos llamados, mis hermanos. Recuerden, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Démosle tiempo a Dios. Esperemos pacientemente. Ahora quiero tocar un momentico a los hijos. Efesios 6:23, quiero que me acompañen a leerlo. Ay, perdón, creo que Efesios 2:3, perdón, leí aquí. Dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. ¿Será que lo buscamos, los honramos solamente para que nos vaya bien en la vida? ¿O lo honramos y los valoramos por lo que son? Es la mujer que me trajo a esta vida. Es la mujer que me parió. Es la mujer que lo ha dado todo por mí. Hijos, tu madre lo ha dado todo por ti. Te trasnochó cuando no podías dormir porque estaba enfermo. Te alimentó cuando no podías pedir de comer. Te cambió, te bañó cuando no lo podías hacer por tus propios medios. Ha estado contigo cuando vas a la universidad. Sufre contigo cuando sabes que tiene un parcial y que está complicado. Sufre contigo cuando te casas y las cosas no van bien. Sufre contigo cuando no tienes trabajo. Sufre contigo cuando hay una decepción amorosa, cuando las cosas no están bien. Honra a tu padre y a tu madre sin importar nada más. ¿Saben? La palabra aquí no nos dice, honra a tu madre si fue responsable contigo. La palabra no te dice, honra a tu madre si fue bien contigo, si no te golpeó, si no te maltrató, si te dio una excelente provisión, hónrala. La palabra dice, honra a tu madre sin ninguna condición. Honra a tu madre. Hay mujeres que no entendieron. Tuvieron sus hijos, los abandonaron. Y eso crea dolor en los hijos. Deja corazones marcados. Y quizás si le decimos a un chico de estos, honra a tu madre. A mi mamá, si me abandonó, ¿cómo la voy a honrar? Si no se preocupó por mí, ¿cómo la voy a honrar? Pero aquí Dios te dice, hónrala, porque fue el instrumento de Dios para traerte a esta vida. Hónrala. Cuando tenía 2 años, mis padres me abandonaron. Me levantó una señora madre, no biológica, no tuvo hijos, pero fue mi madre. Al pasar el tiempo, mi madre regresó a casa. Y hoy, estos días cuando preparaba esta enseñanza, lo único que podía pensar era en esa madre. Tuve la fortuna de tener 2, una no biológica y la biológica. Dios en su perfecta voluntad hizo que ella llegara luego a casa y que tuviésemos una hermosa relación. ¿Cuándo pude tener esa hermosa relación? Cuando el corazón de Dios llegó a mi corazón. Cuando pude perdonar, porque el perdón no nace del corazón del hombre. El amor no nace del corazón del hombre. El perdón y el amor nacen en el corazón de Dios. Y lo vemos reflejado en la cruz. Y cuando conocemos a Cristo en la cruz y cuando le conocemos resucitado,
ese corazón que no perdona, ese corazón duro, es transformado en un corazón de carne conforme a la voluntad de Dios. Honra a tu madre, así te haya dado las golpizas que sea, así no te entienda, respétala, así no te dé. Si bien hay unas que han obrado mal y han dejado a sus hijos y nunca vuelven, igual a esas mujeres se ven honrar y por ellas debemos clamar también. Ahora, mis hermanos, quiero meterme con nosotros los esposos. ¿Debemos honrar a nuestras esposas y a nuestras madres? Claro que sí. Nosotros debemos, en esa manifestación de honrarlas, debemos manifestarle gratitud y un apoyo y un reconocimiento. Nosotros como esposos debemos ser los primeros que estamos con ellas. Si Dios nos la puso al lado, nos dio la responsabilidad de amarlas, de tratarlas como vaso frágil, dice la palabra. Debemos amarlas, cuidarlas y que ellas sientan en nosotros ese apoyo fundamental para poder desarrollar su labor de madre. Le hablo a la iglesia. ¿Estamos como iglesia comprometidos en acompañar a las madres de la iglesia, a las que están pasando momentos difíciles, a las que se sienten solas? ¿Estamos comprometidos en orar por ellas? Una manifestación de que realmente vivimos en el Señor es que oramos los unos por los otros. Es que sentimos la necesidad de nuestro hermano, que sentimos el dolor de nuestro hermano. De ahí la gran importancia, mis hermanos, escúchame bien, la gran importancia de acercarnos intencionalmente a hablar con cada familia. Esto no es por cuestión de chisme. ¿Cómo está mi hermano Pedro? Por saber. Necesito saber cómo está mi hermano Pedro para poder saber cómo direcciono mi oración en favor de mi hermano Pedro. Amén. En ese orden, mis hermanos, como iglesia debemos estar comprometidos en honrar a las madres, acompañando sus procesos en oración. Afortunadamente estamos en una iglesia donde nos dan buena palabra y donde tenemos un plan de trabajo con los matrimonios, ¿verdad, pastor? Qué hermoso es un miércoles cuando venimos a fortalecer matrimonios de acero, a la unidad. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro compromiso como iglesia, venir, prepararnos y estar ahí pendientes los unos de los otros. También aquí hay madres espirituales. Por ellas también debemos orar. Aquellas que han traído a un hermano a la iglesia, aquellas que sufren porque no volvió. Estas son madres espirituales y tenemos que estar orando y orando por ellas, acompañándolas, que ellas sientan que los hombres de la iglesia están comprometidos con esa labor que están haciendo. Amén. Debemos animar a quienes no son madres biológicas para que actúen como madres espirituales. Entonces, mis hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que el Señor nos permita valorar a ese ser maravilloso que nos ha dado. Desafortunadamente, ninguna de las dos, ni la biológica ni mi otra madre, están conmigo ya. Pero sí hay algo maravilloso y es que mi madre partió conociendo al Señor. Y para mi tranquilidad, mi gozo, mi regocijo, mi alegría, es saber que ella está en la presencia del Señor. Vamos a orar para terminar. Mi hermano, les pido que hoy, no solamente hoy tengan un detalle con su mamá, no solamente hoy le den ese abrazo, no solamente hoy le digan la amo, eres importante para mí. Las mejores palabras son inclusive aquellas que no se dicen. Cuando el hijo te dio un abrazo, no te resistas. Si estás enojada con él o si estás cansado o apresurada, aguanta, recibe ese abrazo. Porque en ese abrazo, el esposo, el hijo, está diciendo más que 1000 palabras. Bendito Dios y Padre Celestial. En este momento, Señor, te doy gracias por haberme permitido, primero que todo, vivir rodeado siempre de mujeres. Mi madre, mis hermanas. Mi padre no estuvo, Señor, pero estuve rodeado
de los seres maravillosos creados por ti, la mujer, mi madre. Tuve la fortuna de tener dos, Señor. Gracias te doy por ellas, por mis hermanas. Y quiero, Señor, en unidad con la iglesia, dar gracias por cada mamá de este lugar, por aquellas que no pertenecen o que no vienen a esta iglesia, pero que están ejerciendo esa labor. Aún aquellas que no te conocen, pero que también a su manera de vivir te buscan para pedir por sus hijos. No hay una sola mamá que no rece, no ore y no clame a ti por sus hijos, Señor. Hoy doy gracias en unidad con la iglesia por cada mamá que vive en este planeta, Señor, por cada mujer que tú le has dado la virtud, la bendición de tener hijos. Hoy oramos por ellas, Señor, pidiéndote a ti, las bendiga, las llenes de tu paz, de tu gracia, Señor, y que ellas puedan, Señor, las que ya te conocen, persistir en fe, Señor. Gracias te doy por cada hermano que ha venido en esta mañana. Gracias te doy, Señor, por cada hogar aquí representado, amado Dios. Que esta enseñanza, Señor, nos lleve a nosotros, los hombres y los hijos, a entender y a valorar ese ser maravilloso con el cual nos has dado la oportunidad de ser padres e hijos, Señor. Muchas gracias, Señor. Que la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que no pudieron venir en el día de hoy. Pero sobre todo, Señor, te pido hoy algo especial para cada mamá, para cada esposa, Señor, para cada madre espiritual de este lugar, Señor, y todas aquellas, Señor, que de una u otra manera en otras iglesias han entendido también y están haciendo un trabajo espiritual con sus hijos, Señor. Ellas que están yendo más allá de simplemente ser una mamá proveedora que cuida, que alimenta, están yendo más allá, presentándote a ti cada día, viviendo en ti cada día para poder direccionar a sus hijos en lo que tú has planeado para ellos, Señor, una vida espiritual, una vida en ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre Celestial. He orado a ti o hemos orado a ti en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, quien es todo para nosotros y en todo para nosotros, Señor. A ti, Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por darnos libertad y vida eterna. Gracias por permitir que tu Santo Espíritu esté en nosotros, Señor. Gracias por hacernos entendidos, Señor, y poder día a día, Señor, ir mejorando para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mil bendiciones, mis hermanos.